Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos, suscriptores y colegas? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en mi canal FrioCool Refrigeración. Me acaba de llamar un cliente y me dice que tiene un aire acondicionado tipo split Panasonic Inverter, que tiene un problema. Él me dice que él lo enciende y dura 3-4 minutos y se le deja de enfriarle. Entonces me estoy dirigiendo hacia su casa para compartir con ustedes esta experiencia, ¿ok? Quería notificarles y decirles que voy a comprar herramientas para hacer lo que sería reparaciones de tarjetas electrónicas, de lavadora, tarjetas inverter de aire, ya sea de neveras, ¿ok? No soy electrónico, o sea, no estudié eso, no lo pude ejercer en algún momento, pero he tomado muchos tutoriales, siempre me ha gustado eso, y de ahora en adelante voy a comprar y adquirir todo lo que sería una estación de soldadura, un microscopio. Vamos a tener todas las herramientas que se necesitan para la electrónica, ¿ok? Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas acá abajo, que le dejes donde dice suscribirse y que le dejes a la campanita. Entonces, sin más preámbulos, vamos acá a ver qué podemos encontrar en este aire Panasonic Inverter, ¿ok? Vamos allá. Ok, mis amigos, entonces este es el aire que venimos a revisar. Acuérdense que es un aire marca Panasonic Inverter, ¿ok? Vamos a encenderlo. Ahí encendió. Como pueden ver, él me dice que él prende por un rato y deja de enfriar. Entonces vamos a ver allá la máquina en la parte de atrás, en la condensadora, para ver qué problema nos está dando, ¿ok? Bueno, mis amigos, ya encendí el aire. Como pueden escuchar, el aire está sonando, el compresor arrancó, pero el ventilador no arranca, ¿ok? La tubería ya se siente fría acá. El retorno también ya está retornando. Ya prendió el aire. Acuérdense que esto es un aire Panasonic Inverter, pero el ventilador no prende. Entonces voy a bajar la tarjeta para ver dónde está el capacitor de ventilador y probarlo, ¿ok? Ok, mis amigos, lo primero que tenemos que hacer es aquí probar lo que sería el cable del ventilador. Entonces aquí estamos probando lo que sería rojo y amarillo y nos da 290, ok. Ahora voy a probar amarillo y azul, a ver qué medición nos da. Ok, aquí tenemos ya amarillo y azul. Entonces amarillo y azul nos da 278 y 290 debería darnos 568, 560, 565, porque la sumatoria de esos dos es la que vamos a medir ahora con el rojo. Azul y el rojo deben dar 560, y así comprobamos de que el ventilador está bueno, entonces, y que el problema es en la tarjeta, ¿ok? Entonces ahora vamos a medir aquí azul y rojo. Entonces ya ahí lo tenemos, azul y rojo, ¿ok? Y nos da 570 efectivamente, como lo pueden ver allí, ¿ok? 569, 568. Pues quiere decir que la bobina del ventilador está buena y que el problema es en la tarjeta, porque acuérdense que el problema era que no prendía el ventilador, ¿ok? Este es un Panasonic modelo CU YS12, porque es de 12 BTU PKB, ¿ok? Miren el deterioro que tiene de óxido. ¿Por qué? Porque estamos al lado de la playa, como podemos ver acá, y la sal se come todos estos aires, miren. Así que vamos entonces a retirar la tarjeta y la vamos a llevar al banco de prueba para hacer entonces la prueba de la tarjeta. Ok, mis queridos amigos, ya acá tenemos lo que sería la placa del aire acondicionado de la condensadora. Ok, lo único que hice fue sacarla de acá del plástico. Ok, entonces lo primero que tenemos que ver es qué daño tiene físicamente. Ok, acá no le vemos nada, ningún tipo de daño, ningún tipo de corto, nada que podamos entonces afectar, que nos pueda afectar. Ok, entonces según lo que le habían dicho al cliente era que esta cera, que es un silicón, un protector que le colocan a la placa,
le habían dicho que la placa supuestamente había botado o se había regado la cera del microprocesador, el técnico que había ido. Entonces yo le dije que eso no era así, que eso es un protector que trae la placa para protegerse de la humedad. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que buscar cuáles son los conectores de cada quien. Este es el conector que va hacia el ventilador, que es el problema que tenemos, que no enciende. Estos dos son los que van al transformador. Estos dos son los que van al compresor. Esta sería la alimentación y los cables a tierra. ¿Ok? Tenemos que diferenciar. Y a simple vista encontré el capacitor del ventilador. Miren cómo está, en el defecto que está. Vamos a acercarlo para que lo vean un poco mejor. ¿Están viendo lo roto que está acá? Está explotado. ¿Ok? Este es el capacitor del ventilador. Y este que está acá es un fusible. Es un fusible que dice que en nuestro diagrama nos dice claramente que acá dice motor fan, como podemos ver allí, motor fan, y que el cable yellow, que es el amarillo, va hacia el fusible este. Casi siempre también tenemos que revisarlo, aunque se ve en un buen estado. ¿Ok? Aunque se ve en buen estado, tenemos que probarlo. Vamos entonces a probarlo con nuestro multímetro en continuidad. Ok, entonces vamos a hacer la prueba en continuidad de el fusible y está en perfecto estado. También podemos probar lo que sería este capacitor por el otro lado, a ver qué medición nos da. Según lo que dice aquí en el capacitor es, como pueden ver allí, que es de 1.8 microfaradios. ¿Ok? Entonces es este y este los pines. Vamos entonces a hacer una medición para ver qué nos da. Es acá y acá. Como pueden ver, no nos da ninguna medición. ¿Ok? Ninguna medición. Entonces vamos a proceder a sacarlo y yo les voy a enseñar de qué manera reparar esta tarjeta si no tenemos ese capacitor soldable. Ya lo hemos hecho en otro video. De todas maneras, acá se los voy a dejar arriba el video de cómo reparar una tarjeta, el capacitor del motor fan de la evaporadora. De igual manera, si no tenemos el soldable de la placa, lo vamos a hacer de la manera que lo vamos a ver hoy también. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a sacarlo. Ok, entonces ya acá lo tenemos, como pueden ver allí, 1.8 microfaradios. Ok, miren lo reventado que está, se reventó y se ve muy abombado acá. Ok, entonces si no tenemos vamos a hacer un adapter. Ok, yo no pude conseguir de 1.8 microfaradios. Ok, pero conseguí este de 2, como pueden ver acá,
¿ok? De 2 microfaradios. ¿Por qué les recomiendo que pongan de 2 y no de 1.5? Así como este, en dado caso que no consigan este, yo recomiendo que pongan el original, siempre que pongan el original, ¿ok? Entonces yo le voy a colocar el de 2. ¿Por qué le pongo el de 2? Porque de 1.8, que es el original, al 2 microfaradios, lo que le falta son 2 nanofaradios. Al menos de 1.50, de 1.5, perdón, a 1.8 faltan 3 nanofaradios. Entonces yo prefiero poner 2 más que 3 menos. ¿Por qué? Porque si coloco este, puede ser de que el ventilador gire a muy lenta velocidad, dado que me va a sobrecalentar la condensadora y va a mandar a parar por temperatura al compresor. Por eso que prefiero entonces que tenga por lo menos 2 nanofaradios más y que el ventilador me gire un poquito más, pero sé que me va a trabajar bien, sé que me va a sacar bien el calor de la condensadora y no me va a apagar por temperatura, ¿ok? Entonces, para colocar esto, lo que necesitamos es esto y 2 cables que ya se los voy a mostrar, ¿ok? Ok, entonces serían 2 cables así como estos. Pueden ser 2 conectores así o 2 conectores así, no importa, pero esto fue lo que conseguí, ¿ok? Y que sean un poco largos para que podamos ubicar el capacitor en un lugar seguro, ¿ok? Entonces voy a proceder a soldar estos 2 cables acá donde iba el capacitor, no importa en qué lugar, ¿ok? No importa si así o así, o sea, como ustedes quieran, porque este capacitor no tiene polaridad. Ok, entonces voy a proceder a soldarlo por este lado. Ok, entonces voy a soldarlos acá y ya seguimos, ok, con el video. Acá van ahí soldados. Amigos, miren dónde están los 2 cables donde iba el capacitor, ok. Así quedó por acá atrás, como lo pueden ver allí, acá y acá, ok. Y ya tenemos nuestro capacitor listo, ok. Dejamos los cables un poquito largos, es para que podamos ubicar el capacitor en un lugar seguro y que no nos vaya a estropear en algún momento la tarjeta, ok. Entonces así, de esta manera es que reparamos esta tarjeta inverter con el problema en el ventilador, ok, dado que enfriaba 3-4 minutos y se apagaba por temperatura porque el ventilador no sacaba el calor de la condensadora. Ok, mis amigos, ya estamos acá. Mire de dónde salen los cables que le soldamos y así quedó todo, ok. Aquí le puse un tornillito y lo amarré aquí para que quedara bien bonito, ok. Ya estamos aquí en el aire. Ahora voy a hacer la instalación, ok. A lo que haga la instalación y lo prenda, le sigo con el video, ok. Ok, mis amigos, ya está listo, ya le puse la tarjeta, como pueden ver ahí, eso ahí es la tarjeta. Ya lo mandé a encender. Ahí está el abanico, como pueden verlo. Vamos a ver ahora si arranca, ok. Entonces vamos a quedar aquí a la espera y ya vamos a ver qué resultado obtuvimos, si sirvió o no sirvió lo que hicimos, ok. Ok, mis amigos, miren, como pueden ver, ya arrancó el ventilador, ya está trabajando, el motor compresor también ya está trabajando. Esto es un Panasonic Inverter modelo CUYS 12PKB, ok. ¿Qué pasa con este aire? Que este aire no le daba ningún tipo de error porque esto es un motor 110. Le voy a dar un consejo y un tip. Los motores que sean de hierro, que ustedes vean que la carcasa es de hierro, es 110. Los que son de plástico son 12 voltios o 24 voltios dependiendo, ok, porque son inverter completo todo. Pero estos son 110. Los que tienen carcasa de hierro son 110, ok.
Eso es para que sepan de una vez, cuando destape un aire, bueno, este motor es de hierro, este es 110, es de carcasa plástica, este es inverte, este es 12 voltios o 24 voltios, dependiendo. Entonces no manda un pulso a la tarjeta y no dice, por ejemplo, no estoy trabajando, porque es 110, pero el 12 voltios tiene que trabajar con un pulso enviado a la tarjeta para que la tarjeta pueda aceptar de que está trabajando, no. Entonces no le da código de error allá en el aire, sino que le deja de enfriar porque se apaga por térmico. ¿Sí me entienden? Entonces espero les haya gustado este video, suscríbanse a mi canal Frío Cool Refrigeración. Espero compartan, denle like y será hasta un nuevo video.